lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 15. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 15. Un solo versículo para hablar en esta hora de lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas y corazones. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Padre, estamos ante tu presencia. Pedimos y rogamos, Señor, que tu presencia pueda fluir en este lugar. Sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Y esperamos, Señor, que en estos minutos, los cuales vamos a utilizar para ministrar tu palabra, tú puedas guiarnos, Señor, a recibir en una forma especial la dirección de tu palabra a nuestra vida. Háblanos, ministranos conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que la gracia divina de tu Espíritu Santo fluya maravillosamente sobre nuestra vida. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, reciba su asiento, por favor. Vamos a hablar de un tema que espero pueda bendecirnos. Y vamos a hablar acerca de la responsabilidad del ungido. La responsabilidad del ungido. Debemos entender algo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña en la historia, que a pesar de la posición que David tenía, que a pesar de la posición en la corte del rey Saúl que David había ganado, que David se le había delegado y entregado, esa prestigiosa promoción que al mismo tiempo vino como paje de armas para servir a Saúl y para al mismo tiempo ser un adorador del Señor, David nunca se olvidó, David nunca dejó de lado la humildad y la posición como pastor de ovejas en el campo de Belén, en la casa de su padre. Entonces ahí notamos inmediatamente que David tenía responsabilidad. Ahora vamos a ver muchos aspectos más que van enfocando la responsabilidad del ungido. Pretendemos a veces, o creemos, pensamos, imaginamos que cuando una persona es promovida, vamos a mostrarlo así, promovida de una posición a otra más alta, pareciera que esa otra posición ya quedó caducada. Quizás sea así en cuanto a lo que es empleo, trabajo. Pero en cuanto a la obra del Señor, no es igual.
Por lo tanto, Dios nos puede promover a algo mayor, pero nunca debemos dejar de lado lo que Dios nos había entregado primero. Y David nos muestra algo impresionante para nosotros y que nos lleva a darnos cuenta en realidad de la importancia que es ser ungido y llamado por Dios al servicio de Él. Entre sus nuevas responsabilidades, David sabía intercalar, sabía su responsabilidad primera. Sabía también equilibrar, que sería la palabra más adecuada en realidad, equilibrar las responsabilidades. Hoy día estamos muy conscientes que a veces hay muchos cristianos que no saben equilibrar su vida, ya sea en el aspecto espiritual o en el aspecto físico o económico. Hay gente que de repente o de pronto se torna demasiado espiritual, por decirlo así, y deja todo lo material de lado. O se torna demasiado materialista y deja todo lo espiritual de lado. Entonces hay que tener un equilibrio. Las responsabilidades no se pueden dejar de lado. O sea, un jefe de hogar no puede decir, lo que pasa es que yo estoy buscando al Señor, por eso es que no trabajo. No, las responsabilidades no se pueden dejar de lado. Si es padre de familia, su deber principal es sustentar a los suyos, porque esa es la orden de Dios. Y al mismo tiempo preocuparse de su vida espiritual. Debe haber un equilibrio. Entonces David sabía cuál era su responsabilidad, a pesar de las nuevas responsabilidades que se le habían entregado. Entonces lo primero para David era la responsabilidad que tenía como pastor de ovejas. La responsabilidad que era la pastoril, le vamos a llamar así, ¿no? Pastorear las ovejas. Entonces David tenía un corazón de pastor. David tenía un corazón de pastor. Y en cada oportunidad que podía, manifestaba su corazón de pastor. Porque mientras servía a Saúl, el rey Saúl en el palacio, David tenía que estar ahí obligadamente, pero apenas tenía un lapso de tiempo o apenas tenía un momento para poder salir del palacio y volver a Belén, su responsabilidad la atendía. No iba a ver a su padre ni a su familia, ni iba a estar un rato descansando. Se iba inmediatamente a atender su responsabilidad, que era cuidar las ovejas. Entonces David tenía un corazón de pastor y en cada oportunidad que podía, lo manifestaba. Él, sin duda, entendía el llamado original que Dios le había hecho, el primero. Entonces, de esta misma manera, nosotros como creyentes y como cristianos debemos mirar el llamado que Dios nos ha hecho a nuestra vida. El llamado que Dios nos está haciendo. Y nunca debemos olvidarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer por la posición y las promociones que tengamos. O sea, esto es como que alguien por allí dice, no, lo que pasa es que Dios me llamó a mí como evangelista, pero no podemos dejar de ser evangelista. Por eso mismo le dice Pablo a Timoteo, dice, haz obra de evangelista, aunque Timoteo era ya un pastor. No podía dejar de hacer obra de evangelista. Entonces uno no puede dejar lo que Dios le ha entregado como responsabilidad. Uno debe seguir ejecutándola. Quizás no como la prioridad, pero sí debe estar siendo ejecutada. Y en esto de las responsabilidades y las promociones que tengamos en el Señor debemos tener mucho cuidado, porque hay gente que no sabe equilibrar. Y ahí se crea el problema espiritual, se crea también el conflicto espiritual, en donde mucha gente, lamentablemente, no equilibrando lo espiritual con lo humano, con lo terrenal, se hace un quiebre. A todos nos cuesta en algún momento de nuestra vida equilibrar esas cosas. A todos nos cuesta. Entonces debemos aprenderlo y debemos aprenderlo a través de lo que Dios, por supuesto, nos enseña. Miremos por un momento en este tema la ocasión que David tiene. La ocasión. Salió entonces, dice, de los filisteos, hablando del gigante Goliat, un paladín, el cual dice se llamaba Goliat de Gat y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. El gigante Goliat, todos saben del gigante Goliat, ¿cierto? Entonces, el gigante Goliat, campeón de los filisteos, así se le llamaba también y la Biblia lo marca, cuya estatura era de casi 3 metros de alto.
casi 3 metros. Nosotros decimos, tiene casi 2 metros y para nosotros es un gigante. Pero este tenía casi 3 metros. Entonces ya la cosa se torna de otra manera, ¿no cree usted? Entonces, en su condición de campeón, invicto de los filisteos, desde Soco, dice, y Azeca, retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante. Eso es lo que estaba haciendo el gigante Goliat. Entonces su estatura y su aparejo militar aparece ahí en el capítulo 17, versículo 5, y enfoca, dice. O sea, a esto se sumaba su impresionante y amenazante apariencia. Porque imagínense un hombre casi de 3 metros, que no va a tener mis espaldas, tenía unas tremendas espaldas. No era talla 50, 52, era talla 85 más o menos. Por lo menos, o sea, porque la altura, eso es una realidad. Tremenda mole parada ahí, casi 3 metros. Y más encima con todo su armamento y con todo, así que era cosa de verlo nomás y salir patita para que te quiero, ¿no? Esa es la realidad del gigante. Y este gigante estaba allí de pie, desafiando al ejército de Jehová, desafiando a los judíos para que le enviaran un contrincante. Eso es lo que quería hacer. Entonces, miremos esto. El diablo sabe apelar a lo externo para atemorizar a los hijos de Dios. El diablo siempre hace lo mismo. Nos atemoriza. ¿Se ha asustado alguna vez usted? ¿Se ha atemorizado por algo? ¿Ha tenido ese conflicto de miedo terrible? Como que ya hasta aquí llegué. Es normal, hermano. Entonces el diablo sabe utilizar las cosas externas para asustarnos, para atemorizar a los hijos de Dios. Los Goliat, si podríamos llamarlo así, los Goliat de nuestra vida buscan ocasión para hacer gala de su intimidación. Se paran frente a nosotros. ¿Y qué? Nos dicen, ¿y qué? Y eso pasa. A veces tenemos situaciones en las cuales confrontamos o enfrentamos que son difíciles, que son complejas, que son delicadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Al diablo le gusta pararse desafiante delante de nosotros y mostrarse ahí para que nosotros lo miremos tan solo. Con solo mirarlo ya nos tiene temblando. No quiero que diga amén. Ojalá dijera, ¡no! Yo no le tengo miedo al diablo. No, pero no sé, yo creo que mejor decir amén, dice usted. Porque es la realidad. No es que siempre tenga que decir amén. No es que yo me quede en silencio para que usted diga amén. No, a veces tiene que escuchar un poco para saber qué es lo que tiene que decir. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo siempre se para frente a nosotros y le gusta pararse delante de nosotros para atemorizarnos. Y claro, el temor es una de las armas constantes que Satanás usa. El temor, el miedo. El diablo lo que busca es el lugar y la oportunidad para manifestarse. Eso es lo que busca el diablo. El lugar y la oportunidad para manifestarse. Usted puede estar en el culto hoy día, gozarse en la presencia de Dios, pero el diablo seguirá buscando durante la tarde el lugar y la ocasión para manifestarse y para hacerlo que usted se atemorice. Hay muchas situaciones en las cuales enfrentamos diariamente, situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones de familia, situaciones de hijos, situaciones de enfermedad, situaciones de papeles, y todas nos asustan. Y el diablo le encanta eso, busca la ocasión, el momento, lugar para manifestarse. Pero debemos recordar, la palabra de Dios dice algo muy importante. Efesios capítulo 4 versículo 27 nos recuerda: ni deis lugar al diablo, dice. O sea que nosotros andemos bien despiertos, bien atentos para no dar lugar al diablo. Sabemos que el diablo anda buscando la ocasión. Sabemos que el diablo anda buscando el lugar. ¿Para qué? Para asustarnos. Y eso es lo que hizo el diablo aquí con el pueblo de Israel. Lo asustó. Le puso al gigante Goliat y todo el ejército estaba asustado. Hasta el mismo Saúl estaba asustado. O sea, la cosa se pone complicada, cuesta arriba.
Entonces el diablo siempre hará lo mismo, pero Dios nos dice a través de su palabra: ni deis lugar al diablo. La palabra griega que traduce lugar en realidad significa topos. Y esto implica darle permiso al diablo para controlar las acciones del creyente. Darle permiso. ¿Usted le daría permiso al diablo? Pregunto de nuevo, ¿usted le daría permiso al diablo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: ni deis lugar al diablo. O sea, ni le permitas al diablo que trate siquiera de amedrentarte, de asustarte o de controlar tus acciones. No le permitas al diablo que te controle en tu mente o en tu corazón, en tus acciones. Permítele a Dios que controle tu vida para que pueda llevarte más allá de lo que tú puedes creer que puedes llegar. El diablo anda buscando esa ocasión y lo vemos allí. Por eso es importante, y marco esto, es importante que nosotros atendamos a nuestras responsabilidades. Su primera responsabilidad como hijo de Dios es tener comunión con Dios. Vida de oración, ayuno, consagración, sujetos a Dios. Esa es su primera responsabilidad. ¿Y sabía usted que usted nunca puede dejar de lado esa responsabilidad? Sea que deje de ser un hermano de la banca y pase a ser un líder, usted necesita mantener esa responsabilidad. Sea que pase a ser un pastor, necesita mantener esa responsabilidad. Sea que pase a ser un gran hombre de Dios, necesita mantener esa responsabilidad. Seguir orando y buscando de la presencia de Dios, porque eso es lo primero que lo llama a hacer el Señor. Pero si usted no atiende a su responsabilidad, el diablo buscará la ocasión. Buscará la ocasión. Y muchos han caído porque le han dado lugar al diablo. Y la Biblia dice: ni deis lugar al diablo. O sea, no permitas que el diablo controle las acciones de tu vida. Pero lamentablemente esa palabra lugar implica darle permiso al diablo. Y muchos cristianos le dan permiso, acceso libre al diablo. Y eso no podemos hacerlo. Veamos esta, de alguna manera, la expresión. Dice que Goliat se paró frente a todo el ejército de Israel y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole de esta manera. Así le dijo el gigante: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, ¿qué estaba diciendo Goliat aquí? Goliat era un bocón. ¿Es feo lo que dije, no? No, no es tan feo. Goliat era un bocón, era un palabrero. ¿Usted conoce bocones? Palabreros. Así como eso, era Goliat. Bocón y palabrero. Sabía emplear muy bien las palabras para sembrar miedo. Al mismo tiempo sembrar temor en los oídos de los que les falta unción. Y es una verdad, hermano. Cuando falta unción del Espíritu Santo, se le cree al diablo y a los demonios y todos sus secuaces lo que dicen. Pero los ungidos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, no le prestan atención a las palabras del diablo. No les interesa lo que el diablo dice, les interesa lo que Dios dice. Y en todo orden de cosas, Dios tiene siempre la última palabra. El médico puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. La gente puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. El diablo puede decir lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. Porque los que creemos en el Señor, le creemos a Él. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace Goliat aquí? Goliat cuestionó, si lo vemos en este aspecto, al pueblo de Israel su posición de batalla. Cuestionó: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Porque estaban ahí ellos en orden de batalla, pero no peleaban. ¿De qué sirve ganarse en orden de batalla y no pelear? Nosotros podemos decir: vamos a ir a la guerra, y pasan 20 años y todavía no vamos a la guerra. Es fome eso.
Si nos ordenamos para ir a la guerra, vamos a la guerra, disparemos un tiro por lo menos. Pero aquí se habían puesto en orden de batalla y no estaban haciendo nada. Entonces Goliat viene y cuestiona al pueblo de Israel por su posición. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Dice. O sea, ¿qué es lo que hace Goliat aquí? Él les dice, ¿no soy yo el filisteo? ¿Por qué no vienen, po? Vengan contra mí, envíenme a uno. O sea, sencillamente aquí Goliat hace dos cosas. Les discrepa su situación, inmediatamente los pone en la realidad que ellos tenían ahí. Si bien es cierto, es verdad, la posición de batalla, él sencillamente la cuestiona y al mismo tiempo vio a los soldados de Israel como los siervos de Saúl. Y eso lo dice el contexto bíblico, como los siervos de Saúl. Entonces el diablo no tiene derecho, y escúcheme bien por favor, el diablo no tiene derecho a cuestionar nuestra posición espiritual. El diablo no tiene derecho a cuestionar nuestra posición espiritual. No tiene derecho a cuestionar nuestra manera de orar. No tiene derecho a cuestionar nuestra manera de alabar y adorar a Dios. No tiene derecho a cuestionar nuestro orden de batalla. No tiene derecho a hacerlo. A él no le debe importar, ni a sus servidores, ni a los demonios debe importarle lo que nosotros hacemos. Así que no debe interesarnos que él nos identifique y nos diga de repente que somos cobardes. ¿Le ha dicho alguna vez el diablo que es un cobarde? ¿No le ha dicho alguna vez el diablo que usted está mal? ¿No le ha dicho alguna vez el diablo que usted no sirve para nada? ¿No le ha dicho alguna vez el diablo que usted se va a morir? ¿No le ha dicho el diablo alguna vez que usted prácticamente ya no tiene solución? ¿No le ha dicho eso el diablo? El diablo no tiene derecho a cuestionar nada. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es sobre todas las situaciones y es sobre todo lo que pueda estar ocurriendo, porque Dios es poderoso. Aleluya. Ahora, ¿qué sucede aquí? El diablo no nos puede dar órdenes a nosotros. Para nada. Porque las órdenes que nosotros recibimos las da Jesucristo. Él es el que nos ordena a nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros recibir órdenes del diablo. La pregunta sería aquí, ¿de quién está recibiendo órdenes usted? No me responda a mí, no, por favor, no me diga nada. Solamente yo lo digo para que usted se analice. ¿De quién está recibiendo órdenes usted? ¿Qué es lo que hace Goliat? Goliat declara lo siguiente: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Primero, sabía Goliat lo que decía y también lo que quería. Goliat sabía eso. Los hombres escogen a su manera, siempre va a ser así. Nosotros los hombres siempre escogemos a nuestra manera, pero solo Dios escoge ungidos. Los hombres vamos a escoger por el físico, por la fuerza, por la inteligencia, intelectualidad, capacidad, talentos, dones y todo lo que venga. Pero Dios no escoge de esa manera. Dios escoge a sus ungidos. Y esto hay que tenerlo muy claro, hermano querido. Cualquier contrincante escogido por el pueblo, Goliat lo habría hecho papilla. A cualquiera que el pueblo de Israel enviara, Goliat lo habría hecho papilla. Si lo envía usted, a mí, a cualquiera de nosotros, lo envía el pueblo, Goliat nos hace papilla. Y quiero que lo entienda. No estoy ofendiéndole con eso. No estoy diciéndole usted no sería capaz de derrotar a Goliat. Tengo toda la razón. Usted ni yo somos capaces de derrotar a Goliat. Necesitamos ser llamados por Dios para ir y derrotarlo. Y escúcheme bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Goliat sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Goliat de una u otra manera estaba esperando que el pueblo de Israel
pudiera enviar a un hombre. Pero lo que no se esperaba Goliat es que Dios iba a enviar a un ungido. En otras palabras, como dice en la jerga nuestra, Goliat no podría, y escuche bien, Goliat no podría ni masticar al ungido y menos digerirlo. No podría con él, porque ese ungido no iba solo. Porque ese ungido iba apoyado y respaldado por el gigante de los gigantes, el poderoso y el eterno Dios. Oh, aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace Goliat aquí? Lo mismo que hace el diablo. Goliat habló muy seguro de sí mismo. Y él dice, si pudiere pelear conmigo y me venciere, es como decir, ¿quién me va a vencer? Pero lo pone como ejemplo. Y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat tenía en mente lo segundo, no lo primero. Estaba seguro que al que le mandaran del ejército lo hacía papilla. Se van a acordar del único que se van a acordar. Estuvo buena la papilla. Papilla lo haría. Entonces el diablo lo que busca es vencer al creyente quitándole la fe. Eso es lo que el diablo busca, hermano. Vencer al creyente quitándole la fe. Un creyente sin fe es un esclavo del diablo. El creyente debe recordar la palabra del Señor. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, lo que el diablo trata de hacer es robarnos nuestra fe, quitarnos nuestra fe, asustarnos, amedrentarnos, preocuparnos, llevarnos a ver las realidades de nuestra vida como algo imposible de solucionar. Por eso Dios también en su palabra dice que Él es el Dios de lo imposible. Hay algo imposible en tu vida, hay algo que no se puede cambiar, hay algo que no se puede transformar. Dios lo puede hacer, Él lo puede lograr, Él lo puede realizar. No hay nada imposible para Dios. Aleluya. Entonces el sometimiento a Dios implica, hermano querido, una renuncia a la división y rebelión espiritual. Una renuncia a todo aquello. Cuando usted se somete a Dios, usted no anda en división ni tampoco anda en rebelión espiritual. Usted se somete a Dios. Por lo tanto, usted obedece a Dios y ejecuta lo que Dios quiere. Goliat tenía el poder que los israelitas le habían dado. Eso estoy enfocando. Goliat tenía el poder que los israelitas le habían dado. Esa es la realidad de este pasaje. Y creían los israelitas que Goliat era imposible de vencer. ¿Qué puedo enseñarte con esto, hermano querido? ¿Cuántas veces en tu vida pasa que hay un problema y tú lo ves imposible de vencer? Ese problema está allí presente, latente en tu vida hasta que tú no confíes en Dios. Si tú no confías en Dios, eso puede pasar años en tu vida y va a estar presente porque tú le has dado ese poder al diablo. Te tiene ahí asustado, prisionado. Porque imagínate, Goliat llevaba 40 días gritándole al ejército. 40 días. ¿Cómo no iba a haber alguno por lo menos que se le metiera un poco de fe, un poco de credibilidad y un poco de confianza? Y dice, yo voy a ir a pelear aunque me haga papilla pero voy a hacerle empeño. Pero ninguno. 40 días. ¿Cuántos días llevas tú en tu vida? ¿Cuántos días llevas en tu problema? Y te dijeron que era imposible de solucionar. La señorita, la asistente social, el Serviu, el banco, tu patrón, el doctor,
Imposible. ¿Cuántos lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Ese es el poder que tú le has dado. Porque el gigante Goliat se paró frente al pueblo y ninguno del pueblo respondía. Si el problema era eso. Y todos los días dice que Goliat salía frente al pueblo y volvía a decir: denme un hombre que pelee conmigo. Y el pueblo en silencio. Eso es lo mismo que le sucede hoy día cuando el diablo le roba la fe. No hay respuesta, no hay nada, no hay lucha, no hay batalla. La gente se deja morir. En otras palabras, dice: no, es que estoy enfermo, yo no puedo hacer nada. Pero cuando tú te levantas y cuando tú dices: yo sé que no puedo sanarme yo mismo, yo sé que no puede el doctor sanarme, yo sé que la medicina no puede, pero hay uno que sí puede, hay uno que sí puede. Y cuando tú crees en Dios, algo extraordinario ocurre. Oh, aleluya. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Sencillamente le habían dado los israelitas un poder al gigante Goliat que no tenía. Podía ser muy gigante, pero ese poder no lo tenía él. Los israelitas se lo dieron. Quiero que entiendas esto. El creyente en Cristo Jesús tiene una autoridad espiritual. ¿Sabías tú que tienes una autoridad espiritual? Y tiene poder delegado a través del Espíritu Santo en su vida. O sea, lo que tú tienes, lo que yo tengo, es algo extraordinario. Y esto que tú tienes y que yo tengo no es humano. Esto es divino. Aleluya. Parece que estás agarrando fe, hermano. O sea, el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios dan autoridad. El Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo nos dan poder. Te lo digo de nuevo para que te lo grabes. El nombre de Jesucristo y la palabra de Dios nos dan autoridad. El Espíritu Santo y la sangre de Cristo nos da poder. O sea, si te lo aclaro en castellano, tienes autoridad y tienes poder. Tienes autoridad y tienes poder. O sea, tienes autoridad y tienes poder sobre Goliat, sobre los filisteos, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el problema, sobre la dificultad, sobre la enfermedad, sobre las situaciones de la vida. Tienes autoridad y tienes poder. Pero ahí está Goliat. Ahora ya sabemos que tenemos autoridad, tenemos poder, pero ahí está Goliat todavía. ¿Cuántos ahora se les va inmediatamente a la mente el problema, la dificultad, la casa? Ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Se te va inmediatamente a eso. Entonces Goliat, ¿qué es lo que hace? Todos los días. Y les dice: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Él miraba el campamento de Israel como el campamento de Israel, pero no el campamento de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Trata de apaciguar. Te ataca a ti, pero no sabe que al atacarte a ti está atacando a Dios. Te lo repito de nuevo. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, cuando el diablo te ataca a ti, aunque él crea que te está atacando a ti, como Goliat pensaba que solamente estaba desafiando al ejército de Israel, de Saúl, y no al ejército de Dios, entonces cuando él te ataca a ti, está atacando a Dios. Tú no estás solo en el problema, tú no estás sola en el problema, no estás solo en la dificultad, hermano querido. Dios conoce, Dios sabe lo que estás viviendo, pero Él espera que tú tengas fe, que tú confíes, que tú esperes.
que tú hagas lo que debes hacer. Quiero enfocarte esto. Entonces él veía el campamento de Israel, pero no el campamento de Dios. Creía que retaba a Israel, pero ignoraba que era al Dios de Israel al que estaba retando y al que estaba provocando más encima. Dios lo dejó por 40 días ahí que provocara todo lo que quisiera, porque David estaba lejos, por hermano. El ungido estaba allá cuidando las ovejas, entonces lo dejó a ver si alguno por ahí se atrevía a decir algo, y todos asustados, amedrentados. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Goliat le pedía al ejército un soldado, pero Dios le tenía guardado un campeón ungido. Y Dios lo había entrenado bien, hermano. Usted sabe la historia de David, ¿o no? Con su onda había matado osos, leones y lo que se le cruzaba por delante. O sea, lo había entrenado bien, y eso es importante marcarlo. Algunos creen que van a ser ungidos porque sintieron algo. Ay, sentí algo, ya estoy ungido. Y si andan, caminan medio así. No, nada que ver. Dios te va a preparar bien primero. Te va a hacer pasar por pruebas, dificultades, presiones, situaciones difíciles, y vas a tener la victoria para que luego, cuando Dios quiera usarte, tengas la autoridad y el poder de Dios, y sabrás que Dios estará contigo. Aleluya. Entonces Dios le tenía un campeón ungido. Era el campeón de la hora, David. Era el campeón del momento. O sea, Dios le tenía un ungido de peso completo a Goliat. Como dice, a la altura de él. No a altura física, sino a la altura de él. Si los filisteos sacaron a su mejor hombre, dijo Dios, yo les mando a mi mejor hombre. ¡Oh, Dios! Qué extraordinario, hermano. Qué maravilloso. Iremos a terminar este mensaje hoy día, no sé. Aleluya. Eso se está poniendo bueno, hermano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las palabras de Goliat surtieron su efecto. Dice la escritura 17:11, capítulo 17:11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, se asustaron. ¿Cómo estás ahora? Ahorita. ¿Cómo estás ahora? Asustado, preocupado, tensionado, aproblemado. ¿Cómo estás ahora, hermano? Porque las palabras de Goliat surtieron efecto en el ejército de Israel. Y todos estaban turbados, no sabían qué hacer, no sabían para dónde agarrar. Que nos quedamos aquí, vamos, nos vamos, arrancamos, ¿qué hacemos? Y nadie sabía qué hacer, hermano. Y a veces nos pasa así a nosotros cuando perdemos la fe en Dios. No hallamos qué hacer, Señor, se nos viene encima un tremendo problema. ¿Qué vamos a hacer? Pero se nos olvida que todo está en la mano de Dios, que todo lo maneja Dios. Y aunque el gigante esté gritándonos allá que nos va a hacer papilla, Dios tiene siempre a un ungido para pelear. Señor Jesús. Ahora, los que no están ungidos tienen oídos para escuchar las amenazas del diablo. Yo no sé por qué hay gente siempre que anda escuchando los malos comentarios. ¿Se fija usted que dentro de la iglesia hay todo el mundo, no todo el mundo, pero siempre hay gente que lo único que escucha son las amenazas del diablo? Pastor, cuídese, creo que le van a hacer algo. Pastor, ¿sabe qué? Nos van a quitar esto. Pastor, ¿sabe qué? Escuché por ahí que algo van a hacer en contra de nosotros. Pastor, ¿por qué andan escuchando las cosas del diablo, hermano? Porque yo escucho a Dios y Dios dice, algo grande voy a hacer, y el diablo anda diciendo, los voy a pisotear. Bueno, ¿a quién le creemos entonces? Cuando el hombre no está ungido, cuando la mujer no está ungida, siempre está poniendo oído a las amenazas del diablo. Señor. Le creen, se turban y tienen miedo. No arranquemos ahora, mejor. Vámonos ahora, no, hay cosas complicadas. O sea, sus oídos se abren para recibir el mensaje de derrota y de desánimo.
Yo no sé si puede apreciar usted que estamos viviendo una bendición de Dios. Yo no sé si puede apreciar usted de que estamos en un momento especial en nuestro tiempo. Yo no sé si puede apreciar que algo Dios está haciendo en medio nuestro. Y esto no es bajo lo que usted siente o lo que yo sienta. No es lo que vivo hoy, lo que vivo mañana, o lo que voy a vivir pasado, sino es lo que Dios quiere hacer. Porque hay gente que se desanima un día y dice, no, parece que no es tanto. Hermano querido, deja de escuchar la voz del diablo. Ahora, los verdaderos ungidos responden siempre a la voz de Dios y no se dejan turbar ni amedrentar de nada ni de nadie. Estos responden siempre a una palabra de fe. Aleluya. Dios está con nosotros, hermano. Entonces miremos la persona de David. Miremos la persona de David. El versículo que leíamos decía: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En 1 Samuel 17:12 dice: David de alguna manera nuevamente es presentado como el hijo de Isaí, el efrateo de Belén, padre de 8 hijos, y el menor de ellos era David. Los 3 hermanos mayores de David, uno se llamaba Eliab, Abinadab y Sama, formaban parte del ejército de Saúl. Habían ido a pelear con Saúl. Se nos declara que David era el menor, eso es una realidad. Y en el plan y propósito de Dios, los menores pueden ser usados para su gloria y para su honra. Aquí no interesa qué edad tenga usted, no interesa si usted es el menor, el último que llegó. Dice también la palabra de Dios: los primeros serán postreros y los postreros serán primero. Algunos dicen: yo llevo 40 años aquí, ¿qué has hecho de tu vida, pobre hombre? Y llega uno que lleva 3 meses y dice: ya está predicando, ya está con todo, con puro fuego, power. Y dice: no, yo no quiero que lo bajen de ahí a ese. ¿Por qué que hay que bajarlo? Sube tú mejor. Porque siempre hay gente que pelea, dice: yo quiero que bajen a ese porque yo debería estar. Entonces sube. Es que nadie me sube. Súbete tú entonces. Consagra tu vida, busca al Señor, ten fe y Dios te va a dar el lugar. Entonces David, aunque era el menor para Dios ya tenía de alguna manera la edad espiritual que lo calificaba para ser usado. Era un joven, sin duda, pero Dios lo podía usar. Ahora, es interesante lo que leemos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 14. Dice: siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Si yo puedo enfocar esto, los 3 mayores, los hermanos de David, seguían a un no ungido. Esto da para mucho, hermano, no tengo el tiempo para profundizar. Pero David, que era el menor, seguía la fuente de la unción, porque él buscaba a Dios. Ahora, el que sigue a los no ungidos será un no ungido. No necesita más deducción. Si usted sigue a una persona que no está ungida, usted será un no ungido, y eso es todo. Pero el que sigue a Dios tendrá la unción de Dios. En primer lugar, dice el versículo que tomamos como base: David había ido y vuelto. O sea, el mismo que salía era el que regresaba. ¿Cómo lo explico? Por dentro y por fuera seguía siendo David. Cuando David salía del palacio del rey, era David. Cuando llegaba al campo, era David. Cuando regresaba, era David. No había cambio. No había ninguna diferencia. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué lo marco? Los lugares no cambiaron a David. Ni en público,
ni en privado. El público no dañaba a David. En el campo, en el palacio era el mismo. O sea, los ungidos son siempre de una misma cara. Ay, Samaya. De un mismo corazón. Y se conducen igual en todos lados. Entonces de repente tenemos gente que es ungida solo en el altar. Por eso un pastor decía, ojalá nunca se bajaran del altar. Y hay otros que ojalá ni mejor suban. O sea, el ungido siempre debe ser igual. El lugar no le afecta, no lo cambia, no lo influencia. Debe ser en todas partes exactamente igual. ¿Me está oyendo? No debe tener doble cara. En segundo lugar, dice la Biblia, dejando a Saúl, capítulo 17, versículo 15. El ungido no puede permanecer mucho tiempo al lado de Saúl. David no podía permanecer mucho tiempo al lado de Saúl. El comportamiento y lenguaje de Saúl no era bueno. ¿Me está escuchando? Él se cuida de no parecerse a Saúl y de no asimilar sus malas costumbres. Entonces ahí es donde está el punto del ungido. O sea, siempre está teniendo cuidado con su responsabilidad como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. El ungido está para ayudar a Saúl, por lo que para no perder la unción, de vez en cuando el ungido tiene que retirarse al desierto con Dios. Tiene que buscar de la presencia de Dios. En tercer lugar, dice que se retiró para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, David no era dueño de algún rebaño. David no era el dueño de las ovejas de su padre. Las ovejas no eran de él, eran de su padre. Con esto Dios le estaba enseñando a no hacerse dueño de algo, sino a ser un buen administrador de los bienes puestos bajo su cuidado. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios necesitan entender que deben ser buenos administradores de Dios en lo que Dios ha puesto bajo su cuidado? En 1 Corintios 4:2 leemos: ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno de ellos sean hallados fieles. O sea, la fidelidad, hermano querido, es la clave de todo buen administrador. No le voy a preguntar a usted si es fiel. La fidelidad es la clave de todo buen administrador. Ante el dueño, el administrador es responsable y al mismo tiempo consecuente y fiel a lo encargado. David cumplió su responsabilidad, fue fiel a pesar de la obligación que le habían entregado de ir y tocar en el palacio del rey para que ese espíritu de parte de Jehová que era malo pudiera irse de Saúl. Pero él respondía a su responsabilidad, era un buen administrador. ¿Me está escuchando? Entonces, en el administrador siempre va a responder al propietario por confiar en él. El hombre ungido de Dios puede delegar y puede tener la seguridad de que no fallará. El ungido nunca se adueñará de lo que no es de él, porque tiene que ser un buen administrador de Dios. Ahora, los ungidos siempre tienen un corazón pastoral. Ellos sienten por las ovejas. El espíritu pastoral debe ser una carga en los ungidos, en los hombres que Dios llama. Y David nos muestra aquí entonces que lo principal para él era cumplir su responsabilidad. Él tenía una responsabilidad. Cualquiera de nosotros, con lo que David recibió, que el profeta viene y lo unge como rey de Israel en lugar de Saúl, pero él no dejó su responsabilidad, sino que esperó el tiempo de Dios. Esperó que Dios lo pusiera en el lugar que le correspondía, si era que le correspondía de parte de Dios, e hizo todo lo que tenía que hacer.
Entonces podemos decir y concluir: el ungido no le permitirá a Satanás que lo intimide con palabras de derrota, sino que reaccionará a la palabra de fe. Se mantendrá firme a pesar de lo que el diablo quiera hacer contra él. El ungido reconoce su posición espiritual y de esa posición deriva su autoridad espiritual. Y tercero y último, el ungido se cuida de los no ungidos y guarda su corazón pastoral. Mucha gente puede influenciar en ti, hermano. Mucha gente puede influenciar en tu vida, en tu corazón, en tu sentir. Pero nunca olvides de confiar en Dios. Y cuando los problemas te agobien y cuando las dificultades vengan sobre tu vida, nunca olvides que la fe te mantendrá vivo. Y si tú confías en Dios, entonces Dios hará un milagro en tu vida. No importa la situación que estés viviendo, no importa la condición de vida que estés llevando, Dios siempre tiene salida y tiene respuesta. Pero cuando confiamos en Él, la responsabilidad que tú tienes primordialmente es consagrar tu vida a Dios. No habrán respuestas de Dios mientras tu consagración no sea genuina. Termino y cierro este mensaje. ¿Por qué el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se intimidó? Tuvo temor, miedo, desconfianza. Ninguno se atrevía a enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Primero, porque no había un rey ungido, porque la unción de Dios no estaba sobre él. Y al mismo tiempo estaban siguiendo a un no ungido y ellos tampoco tenían la unción. Por lo tanto, Dios no podía usar a ninguno de ellos. Por eso que tuvo que traer a David, después de 40 días, traer a David del campo. Porque ninguno de ellos tenía la unción para enfrentarse a Goliat. Ahora piensa por un momento, hermano. 40 días, tiempo es lo que marca. ¿Cuánto tiempo llevas en tu vida luchando aproblemado, en conflictos, y no puedes salir de esos conflictos sencillamente porque el diablo te ha asustado y te ha amedrentado y te ha robado la fe y has dejado de confiar en Dios? Yo te digo en este día, hermano, puede que la cosa esté totalmente difícil, cuesta arriba como le llamamos nosotros, parece que las cosas no se arreglan por ninguna parte, pero cuando tú depositas tu confianza en Dios, no hay barreras, no hay obstáculos, no hay nada que pueda detener el poder y la autoridad de Dios. Vuelvo a insistirte, el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios nos dan autoridad. Y vuelvo a insistirte, aleluya, el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo nos da el poder para vencer toda obra del enemigo. Y lo único que tú y yo debemos hacer es confiar en ese poder maravilloso de Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo estás hoy día, yo no tengo idea. Yo no puedo mirar tu corazón y saber qué es lo que sientes. Pero hay una realidad. Cuando tu vida espiritual no está a nivel que Dios desea, y cuando tu rostro demuda sencillamente tristeza, preocupación, podemos imaginar que hay dudas, que hay temores. Si yo puedo ver eso con mis ojos, que solo puedo ver lo visible, ¿cuánto más Dios ve? Porque Él puede examinar tu corazón y tu vida y saber que estás asustado y asustada, que tienes temores en tu vida. El diablo te ha robado la fe. Cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, Dios vuelve a darnos fuerza. Y aunque las dificultades sigan allí, tu corazón y tu mente cambian. Un día me preguntaba un hermano y me decía: pastor, ¿cómo es posible
que cuando estamos en el culto la presencia de Dios me toca, y a pesar de que los problemas siguen allí, yo sé que están allí, no se han ido, pero algo siento en mi vida. Ya no está la preocupación que estaba, ya no está la tensión, ya no está mi mente divagando en cómo solucionar, sino sencillamente esperando que Dios haga algo como Él sabe hacerlo. Dios te habló en esta tarde, hermano. Dios nos ha hablado a todos. Tenemos a un gigante llamado Goliat gritándonos todos los días, y pareciera imposible poder salir adelante, y parece imposible que algún milagro ocurra en tu vida. Tú y yo no nos atrevemos a enfrentarnos al gigante. Nos falta la fe. La fe abre la puerta a la unción, al poder del Espíritu Santo. Y cuando tienes fe te enfrentas al gigante, aunque no tienes las armas adecuadas, aunque no tienes la capacidad corporal necesaria, aunque no tienes la fuerza física para enfrentarte a él, como David. David no confió en él, sino confió en Dios. Y claro, se lo dejó al gigante cuando estuvo en la línea de batalla. David le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Tú no peleas solo, tú no peleas sola. Hay uno que pelea contigo. Hay uno que quiere ayudarte, hay uno que quiere alentarte, hay uno que quiere levantarte. Y si el diablo ha venido para aplastarte y para quitarte tu fe, esta es la tarde en la cual tú puedes reavivar tu vida. Esta es la tarde en la cual tú puedes confiar en Dios y esperar que Dios haga un milagro sobre tu vida. Aleluya. Si quieres venir al altar del Señor, ven en esta tarde. Padre, oramos. Oramos ante tu presencia, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu ayuda, necesitados de tu gracia, necesitados de tu poder, necesitados de tu unción, necesitados, Señor, de esa palabra de fe a nuestra vida y corazón. Padre, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que nosotros humanamente no podemos, Señor, dejar. Hay luchas y presiones en nuestra vida, Señor, que a veces nos aplastan. Pero queremos confiar en ti. Queremos depositar nuestra fe y confianza en tu poder, en tu gracia divina. Padre amado, trae sobre nuestras vidas en esta hora de tu presencia y de tu espíritu. Trae sobre nuestro corazón, Señor, esa bendición espiritual. Sácanos, Señor, de la vida religiosa que llevamos y llévanos a tener una experiencia real, genuina, verdadera con tu espíritu. Señor, que tu presencia sea notoria en nuestra vida. Que tu presencia fluya, Señor, en nuestro corazón, en nuestro ser, levantándonos, animándonos, Señor, fortaleciéndonos. Llévanos, Señor, a ser lo que tú quieres que seamos. Llévanos, Señor, a entender como David las responsabilidades que tenemos como creyentes. Que debemos buscarte por sobre todas las cosas. Que debemos servirte a ti, Señor. Y que debemos, Señor, ser responsables en el llamado que tú nos has hecho. Confiar en que tú estarás con nosotros en cada situación de nuestra vida, en cada momento de nuestro ser. Padre, pongo ante ti cada dificultad, problema, enfermedad, situación difícil que tus hijos viven y experimentan. Pongo ante tu presencia, Señor, cada circunstancia. Tus hijos han venido al altar para pedir, clamar y suplicar, Señor, de tu bendición y tu presencia. Y es por ello, Señor, que yo te pido en esta hora que tu mano poderosa,
Que tu mano de amor, que tu mano de misericordia pueda obrar sobre ellos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de amor. Sana al enfermo. Liberta, Señor, la opresión del enemigo. Rompe, Señor, con toda ligadura y atadura. Lleva, Señor, a tus hijos a confiar en ti por sobre todas las cosas. Transforma, cambia, renueva en el nombre de Jesús. Trae, Señor, sobre ellos la bendición y presencia de Dios necesaria en el nombre glorioso de Jesús. Te agradecemos en esta hora, Señor, por esta presencia tuya aquí. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.